Muy buenos días, niños y niñas de la institución San Martín de Porres de la ciudad de Huaraz. En esta oportunidad vamos a trabajar nuestro segundo tema del curso de expresión oral. En esta primera imagen observamos a dos niñitos. Uno le pregunta al otro, ¿qué haces? Y el otro le responde, hola, estoy jugando con mi trompo. Este pequeño dibujo, esta pequeña ilustración nos sirve para identificar nuestro tema del día de hoy, que está ahí en la parte superior, que es el diálogo. Pero vamos a ver qué es el diálogo. ¿De qué tratará nuestro tema del día de hoy? El propósito de esta sesión. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Establecer diálogos con algún miembro de mi familia. Ustedes ya vayan poniéndose a pensar con quién pueden establecer ese diálogo. Y es un diálogo que necesariamente tiene que ser grabado, ¿no? Porque este es un curso de expresión oral. Vamos a continuar. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si no pudiéramos conversar? ¿Cómo te comunicarías con tus amigos, con tu familia o con tus compañeros? La conversación o diálogo es muy importante y la ocupamos a diario y en cada momento. Lógicamente, todos los días conversamos, ¿verdad? Cuando estamos en casa, en esta época de cuarentena nomás, en esta época de cuarentena todos los días conversamos. ¿Y con quiénes conversamos? Con los miembros de nuestra familia. Con papá, con mamá, con los abuelitos, si los tienen todavía, sería estupendo. O con los hermanitos, con los primos, con los tíos. Entonces conversamos a diario. Pero no solamente en esta época de cuarentena porque estamos encerrados. También hay conversaciones por teléfono. También existen las videollamadas, ¿sí? Existen las reuniones virtuales. Entonces, como la que nosotros entablamos en nuestras clases, ¿no? Y si ustedes se percatan, ¿qué pasaría si no pudiéramos conversar? ¿Qué creen que ocurriría? A ver, pónganse a pensar en ello. Seguramente si no pudiéramos conversar, no podríamos establecer muchas relaciones con las otras personas o nuestras relaciones no serían tan efectivas como son ahora, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo te comunicarías con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros? Ya sé lo que están pensando varios de ustedes. A través de la escritura, ¿no? La escritura, a través de la escritura, entonces podríamos escribir cartas, mensajes de texto, para que los lea la otra persona, pero el día de hoy nos vamos a referir necesariamente a una conversación directa, no por celular, no por las redes sociales, no conversaciones por los chats, no, sino vamos a referirnos a una conversación directa, dos personas que se encuentran. Pero vamos a continuar. Veamos un ejemplo de diálogo. En esta oportunidad acá tengo ejemplo de diálogo. A ver, veamos este pequeño video. Papá, ¿tengo que ir a la fiesta del agua este año? Por supuesto, vamos a festejar con toda la comunidad, pero también debemos ir a apoyar en la limpieza de las acequias. Pero todos los años es lo mismo. Ya estoy aburrido. Carlitos, sin nuestra ayuda, las acequias podrían saturarse y el agua no llegaría a la comunidad. ¿Te imaginas que nos quedemos sin agua? En el colegio leí que desde la época de los incas el agua era considerado un elemento muy valioso. Así es. ¿Sabías también que parte de nuestras acequias son de esa época? Todos tenemos que poner de nuestra parte para cuidarlas. Tienen razón. Iré para ayudar a la comunidad. Este año trabajaremos y celebraremos juntos. Muy bien. Acabamos de ver un pequeño ejemplo de diálogo. Pero en este pequeño video, si ustedes se han percatado, no hay un diálogo. Hay dos diálogos. Hay un diálogo entre el menor, el pequeño, quien conversa con su padre, para saber si este año tiene que asistir a la fiesta del agua. Es una fiesta tradicional que se celebra en su pueblo. Pero no es la única conversación. Luego, ¿quién interviene, chicos? ¿Quién interviene? La abuelita, ¿verdad? Y la abuelita interviene para explicarle cuál es el motivo por el que tiene que asistir y por qué es tan importante esta celebración. Entonces, la abuelita conversa con el pequeño
¿Interesante? Pues sí, el video está bastante claro. Pero acá tengo otro ejemplo de diálogo. Veamos este ejemplo, este otro ejemplo del diálogo. Presten atención, por favor. ¡Qué rico lo que han cocinado! Está muy bueno. ¿Cómo se les ocurrió prepararlo? En el cole dieron el recetario y nos dijeron que la sangrecita ayuda a prevenir la anemia. Y la anemia afecta sobre todo a los niños pequeños. Y eso nos dijeron en el cole. Los niños con anemia siempre están cansados y no rinden en la clase. Cuando yo estuve embarazada, la doctora me recomendó comer mucha sangrecita para prevenir la anemia. Mi mamá siempre me preparaba sangrecita en el desayuno. Así es. En el recetario se recomienda comer más sangrecita de pollo y lentejitas. Tiene mucho más hierro que la carne de res. Entonces todos estaremos sanos y fuertes. Abuelita, enséñanos tu receta. Por supuesto. Necesitaré tu ayuda para calcular los ingredientes. ¡Claro! Papá, ¿verdad que ya puedo calcular ingredientes? Así es. Sin tu ayuda no nos habría salido tan rico. Muy bien. Acabamos de ver otro diálogo. Otro diálogo. Ahora, yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuál es el tema de este otro diálogo que acaban de observar? ¿Cuál es el tema de este diálogo? Otra pregunta que quisiera hacerles y quisiera que me contesten es la siguiente. ¿Qué tipo de diálogo es este? ¿Qué tipo de diálogo es aquel que se ha establecido en esta oportunidad? Ya no es igual que el anterior, en que se trató el tema de la fiesta del agua, y que conversaba el niño con su papá y luego con su abuelita. Sino en esta oportunidad es otro tipo de diálogo. ¿Qué tipo de diálogo será? ¿Cuál es el tema que les preguntaba? El tema efectivamente es la importancia de la nutrición, en este caso, la importancia de comer la sangrecita, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Tienen un recetario ahí que mencionaba la mamá para preparar la sangrecita y lo nutritiva que es esta en la alimentación diaria. ¿Interesante? Sí. Pero no es lo único que es interesante ahora, sino le preguntaba qué tipo de diálogo acaban de observar. Y la respuesta es que han observado un diálogo familiar. Un diálogo familiar. Seguramente muchos de ustedes están acostumbrados a comer en familia, a almorzar en familia. Yo les cuento, es muy importante almorzar en familia, almorzar todos juntos y sobre todo con el televisor apagado. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen el televisor prendido, esto motiva que haya un tema de conversación. Es decir, que establezcan una conversación entre ustedes. Así comparten un momento familiar, así comparten sus ideas, sus opiniones, comparten temas y se enteran de lo sucedido en el transcurso del día. Quizá algún papá de ustedes o alguna mamá está yendo a trabajar, ¿no? Está yendo a trabajar, tal vez pertenezca al sector salud, por ejemplo, o tal vez trabaje en algún banco. Es así que ellos, al llegar a casa, tienen la oportunidad de comentarles a ustedes lo ocurrido durante el día. Y así se establecen los diálogos. Entonces, ¿quiénes interactúan? Tercera pregunta. ¿Quiénes interactúan en un diálogo? Dos o más personas, ¿no? Dos o más personas, si ustedes se percatan. En este caso han intervenido no solamente dos, han intervenido 4 personas. Abuelita, ha intervenido el papá, el hijo y la mamá. Entonces, continuamos con nuestra clase del día de hoy. ¿Qué es un diálogo, chicos, chicas? Un diálogo es una conversación entre dos o más personas que expresan sus comentarios, ideas, de manera alterna. ¿Qué significa de manera alterna, profesor? De manera alterna significa que primero habla uno y luego habla otra persona. Es decir, no pueden hablar 2 personas al mismo tiempo, porque si hablan 2 personas al mismo tiempo, no se escuchan, ¿ya? No se entienden. Pero ¿por qué es tan importante el diálogo? ¿Por qué es tan importante conversar? Porque nos permite relacionarnos con los demás. Por supuesto, nos estamos relacionando a diario. Nos relacionamos, si no hubiese esta cuarentena, nos relacionaríamos en el colegio. Aparte de las relaciones familiares, las relaciones en casa, nos relacionamos en el colegio, en la academia, en los parques, nos relacionamos
en los juegos, ¿no? Algunos de ustedes tal vez van a los videojuegos, por ahí alguna cabina de internet y ahí también se interrelacionan, pero los dos principales lugares de interrelación de un pequeño de la edad de ustedes o de una pequeña, definitivamente su hogar es su casa y el otro lugar es el colegio. En el colegio se interactúa bastante. Pónganse a pensar nomás en las horas que llevan en el colegio, en las horas que pasan en el colegio. Por eso se dice que el colegio es el segundo hogar. Pero también, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Ya les mencionaba que porque nos permite relacionarnos con los demás. Pero ¿qué más? También es importante porque nos permite expresar nuestra interioridad. Les cuento, una persona que no se comunica con los demás y no conversa con los demás, es fácil que esta persona se estrese demasiado, que quizás tenga algunos dolores de cabeza, preocupaciones, que tenga algún malestar en el cuerpo. Aunque ustedes no lo crean, esto es cierto y está comprobado. Hay estudios científicos sobre esto. Y por eso es que al nosotros relacionarnos, al dialogar con los demás, podemos expresar nuestra interioridad. Profesor, ¿a qué se refiere con interioridad? ¿A que hablo sobre mi fisiología, sobre mi corazón, sobre mis pulmones? No, yo me refiero básicamente a que se expresan nuestras ideas, nuestras opiniones, se expresan nuestros sentimientos, nuestras emociones. Esa es la interioridad de un ser humano. Entonces nosotros expresamos todo lo que pensamos, nuestras opiniones, ¿no? Queremos convencer a las otras personas, queremos expresar nuestras ideas. Esto es importante. Sobre esta época de cuarentena, por ejemplo, ¿qué ideas tienen ustedes? Tal vez muchos de ustedes piensan que es importante todavía quedarnos en casa después del 24 de mayo, que se acaba la cuarentena. Tal vez otros quieran salir pronto. Y hay que expresar esas ideas, pero hay que expresar también nuestras preocupaciones. Papá, estoy preocupado porque no hice la tarea de producción de textos el martes, como indicó el profesor, y ya se venció el plazo. ¿Qué hago? Ahí hay una preocupación, ¿no? Y cuando tú le expresas esto a papá o a mamá, ellos te dan alternativas, te dan soluciones. Entonces ya por lo menos te vas a sentir un poco más aliviado. Nuestras sensaciones, sentimientos, nuestros deseos, chicos. ¿Quiénes no desean salir ya de casa y que esta enfermedad, este virus, desaparezca y que puedan realizar sus actividades con normalidad? Yo estoy seguro de que muchos de ustedes. También es importante porque nos permite poder entender mejor a las personas de nuestro entorno. Por supuesto, cuando dialogamos nos enteramos de qué es lo que ocurre con esas personas. Quizás algunas están delicadas de salud, quizás algunos han ganado algún premio, quizás algunos se sienten preocupados, quizás algunos necesitan nuestro apoyo y nos permite entenderlos, comprenderlos y hasta ayudarlos, brindarles nuestro apoyo si es que fuera necesario. Entonces, es importante, como les decía, porque nos permite poder entender mejor a las personas de nuestro entorno. Y así nos relacionamos mejor, ¿no? Nos relacionamos mejor. Las relaciones se vuelven mucho más cordiales y armónicas. También porque nos permite interactuar de una manera más productiva. Ustedes se habrán dado cuenta de que el diálogo es mucho mejor. ¿Han escuchado esa frase de si tienes algo que decirme, me lo dices de frente? Definitivamente, ¿no? Si tienes algo que decirme, me lo dices de frente. ¿A qué se refiere? A un diálogo. ¿Por qué? Porque en un diálogo uno se puede dar cuenta de las expresiones, el tono de voz, de los gestos, y se da cuenta de todo absolutamente. Es distinto que te escriban un mensaje de WhatsApp diciéndote no salgas. Tú ese no salgas lo puedes entender de diversas maneras. Pero quizás tú, por ejemplo, tú le pides permiso, tu mamá está en el trabajo y mientras ella está en el trabajo, tú le mandas un mensaje y le dices, mamá, voy a ir a la casa de mi tía. Y tu mamá te pone ahí, no salgas. ¿Ya? Te lo dijo normal. Y cuando llega tu mamá, tú estás resentido y tu mamá ahí te dice, pero hijo, ¿qué pasa? Es que me has gritado, ¿cómo me vas a decir no salgas? ¿Y por qué me dices que te he gritado? Porque me has escrito no salgas con doble S. Y entonces yo pienso que me has gritado. Y tu mamá revisa y se da cuenta de que en el mensaje de texto, en el mensaje de WhatsApp,
te ha escrito no salgas con doble S, pero se equivocó. Y a veces nosotros malinterpretamos todo porque no nos damos cuenta de qué quiso decir. Por eso las comunicaciones son más efectivas o la comunicación es más efectiva cuando tratamos con una persona directamente, cuando dialogamos, cuando conversamos. Esto último hay que tenerlo muy en cuenta, chicos. A veces pensamos que nos gritan, ¿no? Por WhatsApp o por un mensaje de texto en el Facebook, por el chat, pero a veces no es así. A veces algunos se resienten, pero tú no estuviste gritando, simplemente que la otra persona lo entiende así. Ya seguramente les ha pasado, varios de ustedes deben estar recordando. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las características del diálogo? Primera característica, vamos a empezar por el círculo rojo, ya por la elipse roja. Entonces, ¿cuál es la primera característica que se menciona ahí? Voy a utilizar un cuadro. Esta me refiero. El diálogo es espontáneo, es decir, no está preparado, ahí debe ser preparado, previamente. ¿A qué se refiere que no está preparado previamente? A que uno cuando conversa con alguien no tiene un libreto, no tiene un guión que seguir, no ha escrito la conversación previamente. Simplemente te encuentras con alguien y conversas. A eso se refiere. Otra característica que nosotros podemos notar es que el diálogo es familiar. Acá está en femenino porque quise poner la conversación, ¿ya? La conversación. Entonces, simplemente lo cambio. El diálogo es familiar y expresivo. ¿Por qué es familiar y expresivo? Porque permite acompañarlo mediante gestos, mediante otro tipo de expresiones, que son las expresiones corporales. El diálogo utiliza gestos, mímicas, movimientos, por supuesto. Utiliza los gestos que nosotros podemos mostrar, con los que nosotros podemos mostrar nuestra cólera, nuestra alegría, nuestra emoción, ¿sí? Nuestra tristeza. Los gestos acompañan muy bien a nuestro diálogo. Entonces, no se olviden de esto, utiliza gestos, mímicas, movimientos. ¿Qué más? El diálogo, el tema es definido por quienes conversan. Es decir, que las personas eligen de qué conversar. No es que alguien les imponga un tema, ¿no? Pero hoy día quizás les pueda yo dar un tema para que conversen, porque este es un trabajo de curso, pero ustedes diariamente conversan sobre el tema que ustedes desean. ¿Qué más dice acá? El volumen, ritmo y tono de voz brinda información, por supuesto. Si levantas la voz, si te hablan así, puede significar que está molesto. Es distinto que te diga tu mamá, ve a tu cuarto. Que te diga, ve a tu cuarto. ¿Ya? Ya es muy distinto. Es muy distinto si alguien te dice, te quiero. Te quiero. Te quiero. Entonces, si te das cuenta, 3 tonalidades de voz distintas y cada una brinda un tipo de información. Siguiente, el diálogo sirve para informar, por supuesto, informamos, sirve para aconsejar, brindar consejos, por supuesto, sirve para relatar, para contar una historia, por ejemplo, como lo has hecho en determinado momento con tus amigos, seguramente les has contado una historia, algo que te ha ocurrido, o la historia de tu libro favorito. También sirve para argumentar. ¿Qué significa argumentar? Defender una tesis, una opinión. Eso lo vimos en los textos argumentativos. También sirve para exponer ideas, o sea, para mostrarlas, para mostrar nuestras opiniones. Bien, hasta ahí espero que me estén entendiendo, me estén comprendiendo, ¿ya? Y continuamos con nuestra clase del día de hoy. ¿Qué más? ¿Cuál es la estructura de un diálogo? Un diálogo, al igual que todo texto, chicos, y esto yo ya les he explicado anteriormente, todo texto tiene 3 partes: el inicio, el desarrollo y el fin. En el diálogo es básicamente lo mismo, pero tiene un nombre. El inicio es el saludo o apertura debe ser, ¿ya? El saludo o apertura. Ahí hay un error de escritura, por favor, me disculpan. En el saludo o apertura se inicia la conversación. Se inicia la conversación y se introduce el tema del que se conversará. Por ejemplo, ¿cómo inicio la conversación?
mediante un hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Oye, qué gusto saludarte. Eso podría ser un inicio de conversación. Se introduce el tema del que se conversará. Por ejemplo, oye, ¿te enteraste de que, por ejemplo, te enteraste de que el 24 de mayo se acaba la cuarentena? Ahí está. Y ahí se introduce el tema. Oye, te cuento, mi prima acaba de dar a luz. Muy bien. Otro tema. Oye, estamos en casa sin dinero. Bien. Entonces ahí se introduce la conversación. En el desarrollo, se intercambia, ¿ya? En el desarrollo, estamos acá. En el desarrollo se intercambia información u opiniones. El desarrollo ya viene a ser toda la exposición de la conversación, todo lo que se hable. Se puede variar el tema del diálogo. Claro, puedes cambiar el tema, pueden hablar de muchos temas en un diálogo. Si tienes una hora para conversar con tu amigo, la de temas que podrán conversar, ¿no? Así es que muchos pueden ser los temas. Luego, en el cierre o despedida, se termina el diálogo con una despedida, una frase, que tiene que ser una frase cordial. Por ejemplo, ¿cómo terminaría un diálogo? Un diálogo se terminaría con un chao, nos vemos. Ha sido un gusto verte, cuídate, hasta pronto, adiós. Espero verte mañana. Muy bien, hasta mañana. Hasta pasado mañana, hasta la próxima semana. Nos vemos en el trabajo. Hasta pronto, hasta luego, etcétera. Todo lo que a ustedes se les ocurra. Continuamos acá. Entonces ya sabemos la estructura de un diálogo, 3 partes. No nos olvidemos de esto. Resulta que en su trabajo anterior, el trabajo de la narración de una anécdota, algunos han empezado directo con la anécdota, pero no se han presentado, no han mencionado el tema o qué es lo que van a hacer. Les faltó la introducción. Y a otros les faltó el cierre porque no se despidieron y el video se cortó cuando acabaron la anécdota. Hay que tener mucho cuidado con ello, por favor. Continuamos acá. Aspectos importantes. En una conversación hay turnos de palabra. En una conversación hay turnos de palabra. Profesor, ¿a qué se refiere esto de acá? Esto que usted está indicando. En una conversación hay turnos de palabra. Me refiero a que 2 personas no pueden hablar al mismo tiempo. Eso ya se les dijo. No pueden hablar al mismo tiempo, ¿por qué? Porque no se entenderían, ¿no? No se entenderían. Una o la otra persona generaría ruido. Por eso es muy importante saber escuchar. Cuando uno habla, el otro debe escuchar. Chicos, es muy importante la capacidad de escucha. Seguro ustedes se han dado cuenta de algo. A veces cuando el profesor está hablando en clases, en el aula, ¿qué ocurre? Que sus compañeritos están conversando. Pregunta, ¿esos compañeritos que están conversando habrán entendido la clase o lo que estaba diciendo el profesor? La respuesta es no, porque estaban hablando de otro tema, estaban distraídos. Y en la conversación es importante saber escuchar a la otra persona. Siguiente, debes tratar siempre de brindar tu información claramente y pronunciar bien y hablar fluidamente. Pronunciar bien las palabras. Hay que redondear las vocales cuando uno habla. Vi en los trabajitos que ustedes me presentaron con la narración de una anécdota que algunos hablaban muy rápido, no se entendía bien. Hablar fluidamente no significa hablar rápido, sino no. Hablar fluidamente significa no quedarse callado, que haya mucho silencio, eso no es necesario. Pueden ustedes compartir su tema, escuchar un ratito, pero cuando ustedes escuchan, la otra persona está hablando. Si los dos se callan, ese silencio es incómodo. Es muy importante escuchar, ¿ya? Acá estamos. Es muy importante escuchar con respeto e interés lo que otro expresa o relata y esperar que la otra persona termine para poder hacer uso de la palabra. Por supuesto, es importante escuchar con respeto e interés. Si nosotros queremos que la otra persona preste atención y se interese por lo que decimos,
Primero tenemos que nosotros interesarnos por lo que la otra persona dice. Es muy importante prestar atención a todo lo que nos dice la otra persona. Si queremos que nos hagan caso, nosotros debemos hacer caso primero, ¿sí? Nosotros debemos hacer caso primero. Continuamos. ¿Cuál es el trabajo de esta sesión? El trabajo de esta sesión nos dice lo siguiente. En esta oportunidad van a entablar un diálogo. Un diálogo ustedes. ¿Pero con quién? Ya se les dijo que con algún miembro de su familia. Van a ensayar y grabar sus diálogos que no deben ser mayores a 3 o 4 minutos de grabación con el celular. 3 o 4 minutos de grabación con el celular. Y luego me los deberán enviar para revisarlos. Ya sabemos que los diálogos se caracterizan por no estar preparados previamente. Esto lo decíamos anteriormente, ¿no? El diálogo es espontáneo. Pero en esta oportunidad vamos a seguir algunos lineamientos. Profesor, ¿qué lineamientos? Van a elegir un tema de su interés, de estos 5 que yo les propongo. A un lado, en la parte superior izquierda, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? ¿Cuál es el tema? El coronavirus o la infección por el coronavirus, el COVID-19. Ese es un tema sobre el cual conocemos mucho y sobre el cual podemos dialogar. Pero no es el único. Más abajo encontramos otro tema. ¿Cuál es este otro tema, chicos, chicas? Este tema es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es un problema, ¿sí? Es un problema en el Perú. Tremendo problema que tenemos. Calles sucias, las personas que botan sus residuos a través de la ventana del carro, en las calles, problema. El tercer tema es Huaraz, el paisaje huaracino, el clima huaracino, la ciudad de Huaraz, Huaraz y sus habitantes, todo aquello que tenga que ver con Huaraz, algo que te pueda gustar, por eso el tema es un poquito abierto ahí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho de Huaraz el clima. Me gusta mucho el frío y sobre todo es rico dormir bajo la lluvia. Bueno, a mí me gusta mucho eso. Entonces ustedes tienen varios temas ahí por coger, ¿ya? Pueden escoger cualquiera. Luego, la cuarentena. Esta cuarentena que estamos atravesando, ese es otro tema. El tema de la cuarentena no es el tema del COVID. El COVID es la infección por el coronavirus que está causando muertes. La cuarentena es la norma que nosotros seguimos o la cuarentena es aquella disposición que nosotros tenemos que cumplir para no poder contagiarnos o no contagiarnos. Y por último, tenemos acá un tema más que viene a ser los deportes. ¿Ya? No son las pelotas, ¿ah? El tema no son las pelotas, son los deportes. Entonces tenemos ahí 5 temas que ustedes pueden escoger para desarrollar su diálogo. Pero ¿qué más, profesor? Veamos. Organiza tu diálogo. Tiempo previsto. ¿Cuánto durará el diálogo aproximadamente? Ya te dije que 3 o 4 minutos suficiente. Porque estos videos son pesados, chicos, y entonces para enviarlos es el problema. Si estuviéramos en el salón nos daríamos más tiempo, pero acá es un poquito difícil. Luego, ¿para qué dialogarán? ¿Cuál es el propósito de tu diálogo? 3. ¿Cuál será el tema de tu diálogo? ¿Ya escogiste? Espero que sí. ¿Y cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿En qué contexto se desarrollará el diálogo? Es decir, tienes que imaginar la situación. Tienes que imaginar, puede ser que el contexto sea un parque, ustedes tienen que imaginar que el contexto sea un patio, la calle, que el contexto sea una reunión familiar. Ustedes son libres de proponer ahí su situación. Puedes escribir las ideas principales que vas a expresar en tu diálogo. Esto es libre, chicos, esto no me lo tienen que enviar. Lo anterior tampoco. Ya acá no se envía nada escrito, acá se envía el diálogo nomás, la conversación. Pero esto les va a servir para organizarse. Pueden escribir ustedes algunas ideas principales que van a expresar en su diálogo. Como por ejemplo, en mi diálogo voy a informar sobre el coronavirus a mi primo José. Muy bien. ¿Qué más le vas a informar? El coronavirus ha contagiado a más de 76,000 personas en el Perú. ¿Ya? Que el coronavirus está provocando muertes principalmente en Lima,
Lambayeque, Piura, etc. Lo que quieras comentar acá. No te olvides, puedes organizarte con este esquema. Aspectos que no debes descuidar. ¿Qué es lo que no debes descuidar? Ten en cuenta los momentos, es decir, la estructura del diálogo. ¿Cuáles son los momentos del diálogo, chicos? Chicas, los momentos del diálogo son 3. ¿Cuáles son? Saludo, apertura, desarrollo y despedida, ¿no? Cierre o despedida. Entonces, hay que tener en cuenta esos 3 momentos, que no falte ninguno. Luego, piensen en cómo iniciarán sus intervenciones. ¿De qué modo mantendrán la conversación sobre el tema y cómo finalizarán la conversación? Si creen necesario, pueden ensayar un poquito. Pueden ensayarlo. Lo importante es que no haya tantas pausas, ¿ya? Lo importante es que no haya tantas pausas. No hay que olvidarnos de eso. ¿Y por qué que no haya tantas pausas, profesor? Porque si hay pausas, entonces puede causar un silencio incómodo a la otra persona y no se va a entender muy bien el diálogo. Y por último, 3, recuerden, ¿ya? Recuerden, acá estamos viendo, ya lo hemos visto esto. Recuerden que un diálogo solo cumplirá su propósito si cada uno de los participantes escucha a los demás y respeta y valora sus ideas. Hay que valorar la intervención del otro. Las opiniones deben ser valoradas. No hay que olvidarnos de esto, por favor. ¿Sí? Bien. ¿Qué les digo por último? Para finalizar esta clase, les voy a mencionar que deben colgar el video de su diálogo en la plataforma Moodle. En el Moodle está ahí indicado que ustedes deben subir sus trabajos. Entonces, a partir de esta semana ya estamos trabajando solo con la plataforma y ahí deben subir sus videos, sus trabajos. Ahí están las actividades ya colgadas. Entonces, ustedes suben todos sus trabajos. No te olvides, dice acá el texto, no te olvides de mencionar tus datos y de que el video no debe tener una duración mayor a 4 minutos. Esta es la plataforma Moodle. Acá está el link por el cual ustedes entran, saben su contraseña, saben su usuario. Pero, ¿qué pasa si el video es muy pesado, profesor? Si pesa mucho. Chicos, chicas, si el video es muy pesado, pueden enviarlo a mi correo personal. ¿Cuál es mi correo personal? Ahí está, bmchereque@gmail.com. Solo los videos. Acá no me estén enviando, por favor, sus trabajos de producción de textos. Solamente los de expresión oral. Entonces me los envían ahí. Si es que es muy pesado el video, pueden enviarlo ahí a donde les estoy indicando mi correo personal. ¿Sí? Bien. Chicos, chicas, esto ha sido todo por la clase de hoy. Yo me despido y ya nos encontramos en la próxima sesión. Cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos.